Bienvenidos a TEA 360, en donde hablaremos del autismo con una mirada integral, respetuosa y basada en ciencia, pero sobre todo con mucha humanidad. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Adriana Sánchez Montemayor, psicóloga experta desde hace 30 años en tratar con personas autistas y sus familias. Adri, gracias por estar aquí. Es un placer acompañarte y poder compartir un poco de conocimiento y experiencia. Bien, pues comencemos por el principio. ¿Cómo comenzó tu camino en este trabajo? Bueno, pues realmente comenzó en la universidad en los últimos semestres. Tuve la oportunidad de compartir con un grupo de maestros que estaban haciendo investigación en relación a todo lo que hoy se conoce como el trastorno del espectro del autismo. Y en ese proceso fue como, pues, vivenciar en esas investigaciones o parte de investigaciones, poder vivir a los niños dentro del espectro. Y pues básicamente son condiciones que son inesperadas, conductas, son enigmáticos, y eso generó muchísima curiosidad en mí. Y en la medida que me fui acercando a ellos, creo que ya cuando comencé a trabajar, inmediatamente me vinculé a una institución, apenas me gradué, que trabajaba con niños dentro del espectro del autismo, y en esa institución la líder había tenido oportunidad de formarse en Estados Unidos. Entonces, el estar cercana a técnicas que en ese momento eran como muy novedosas y actualizadas, pues hizo que yo sintiera muchísima motivación y muchísimo vínculo, diría yo, con ellos. Los primeros 2 años para mí fueron como, no tengo nada que decir, no sé nada, no entiendo nada. Y realmente mis 2 primeros años de trabajar exclusivamente con niños dentro de la condición, ellos fueron mis maestros. Ellos fueron quienes me fueron enseñando, dándome las señales, porque ellos son de señales, ¿sabes? Y, y a partir de allí, pues, seguí todo mi crecimiento profesional y personal junto a ellas. En todos estos años, ¿cómo consideras que ha cambiado la forma en la que nos acercamos o entendemos el autismo? Uy, pues yo pienso que es como impresionantemente grande. Voy a hacerte referencia a algunas, de repente, películas que veíamos en los 80s, por decirte, Un milagro de amor, donde tú veías de repente a un niño en un rincón, aislado, balanceándose. Y una película como por ejemplo Rain Man, años después, donde un par de hermanos, donde un chico que está, un adulto joven que está dentro de la condición, pues tiene ciertas habilidades especiales que su hermano intenta explotar, ¿verdad? Pero normalmente es una persona que tiene autismo y que está como que vivía en un centro, ¿sabes? Hoy en día, en la medida en que hemos tenido mayor conocimiento, donde tenemos técnicas basadas en evidencia, donde la parte científica y la psicología científica está abordando un conocimiento de poder controlar y conocer qué variables determinan que se presenten ciertas manifestaciones, pues obviamente ha hecho un gran cambio, ¿no? Porque los niños o las personas que están dentro del espectro o tienen autismo o son autistas, porque hay una gran como controversia si hablamos desde un modelo humanista, donde decimos las personas, que son personas que tienen una condición, y de repente un gran movimiento por parte de la misma comunidad dentro del autismo que dice, el autismo me define y lo que yo soy está definido por el autismo. Por lo tanto, yo soy autista. Y pelean porque la definición de ellos, que forma parte de la condición que viven, sea algo que se conozca de una manera natural.
Entiendo, pero también hay personas que dicen, no, a mí eso me puede molestar, no es una etiqueta, no me define, soy más que eso. Está un poco en la controversia, ¿no? Como Así es, dices. pero eso es algo muy actual, porque de repente hay personas dentro del espectro que me dicen, a mí me gusta pensar que es un rasgo de personalidad. Bien. Y así como hay personas que tienen, no sé, que son ansiosos, hay personas que tienen una depresión, yo tengo una condición, pero no me define. Y por lo tanto no debería irle contando a todo el mundo qué es, porque es algo íntimo y privado. Entonces existen ambas posturas, Entiendo. ¿verdad? Sí, Sí, entonces dependiendo con quién estás, es como respetuoso adherirnos a la forma respetuosa para ellos. muy Es bien. empáticos. Para las personas que no están muy familiarizadas, ¿cómo podríamos definir el autismo? Bueno, fíjate que hoy en día hablamos del espectro, ¿verdad? Del espectro del autismo. Algunas personas decimos dentro del trastorno del espectro del autismo, otras personas hablan de la condición del espectro del autismo, marcando culturalmente y como filosóficamente cosas diferentes. Entonces, pues el autismo es una condición con la cual cada vez más personas están naciendo. Y básicamente la forma como las personas dentro del espectro comprenden la socialización es diferente a como lo comprendemos la mayor parte de las personas neurotípicas. Para ellos, la interacción con las personas eh, es algo espontáneo, directo, eh, sin ser políticamente correctos, entonces no adecúan mucho su discurso a lo que esperaríamos o quisiéramos escuchar las otras personas. Ellos lo que sienten lo expresan, son completamente espontáneos y naturales. Y por lo tanto, No ellos tienen están, filtro, ¿no? ajá, sí, pero porque son espontáneos y naturales. Y la connotación de lo social en la comunicación para ellos no significa nada. Al contrario, ellos tienen normalmente o sienten una gran confusión para poder comprender al ser humano con tantos matices y tantas cosas políticas y el deber ser que muchas veces no adquiere sentido para ellos. Entonces pueden ser muy críticos y usualmente pues van a ser supremamente directos y concretos. Entiendo. Y ellos esperan también que nosotros nos comuniquemos con ellos de esa manera, porque cuando empezamos a adornar nuestro discurso y te digo, Pedro, para que entiendas Juan, eso para ellos no lo comprenden, ¿verdad? Eso es, digamos que esas dificultades sociocomunicativas que ellos presentan. Y por otro lado, tienen patrones de comportamiento, intereses que son restrictivos. Entonces es usual que las personas con la condición del autismo pueden tener gran conocimiento sobre temas específicos que son de su motivación. Entonces la mayor parte de nosotros nos vamos desarrollando y vamos generando interés y motivación por diferentes temas sociales, deportivos, de repente de gustos, de hobbies. Usualmente las personas dentro del espectro tienen intereses que son muy pocos, pero tienen un nivel de profundidad, de conocimiento muy importante sobre sus temas. Bien. Y entonces esos temas son sus grandes pasiones. Y esos temas hacen que quieran, cuando lo quieren compartir y socializar, quieren focalizarse en lo que para ellos significa ese tema. Bien. Entonces, para muchos de nosotros o para muchas personas neurotípicas, o sea, ya escuché un ratito este tema, ahora me gustaría platicar de otro. Lo que decimos que a veces conocemos personas que son monotemáticas, tienen un tema y de ahí no salen. Y con el tiempo, pues ya te sabes todo lo que tenían que decir sobre ese tema, ¿verdad? Entonces pueden en cierto momento no poder comprender muy bien por qué al otro no le interesa tanto lo que a mí me interesa. Claro. Entonces esos intereses restrictivos marcan algunas dificultades en la interacción social, ¿verdad? Y entonces ellos se dan cuenta de ello y entonces prefieren como que focalizarse y permanecer un poco más como individualizadamente,
¿verdad? Todo no comprender estas situaciones sociales, no comprender los entornos matizados por lo que llamamos la pragmática del lenguaje, o sea, cómo empezamos a utilizar el lenguaje con fines simbólicos. Bien, sí. Y a ellos les cuesta trabajo eso. Entonces, usualmente esas conversaciones que podemos tener en una reunión, usualmente para ellos como que llega un momento en que es demasiado para mí, o sea, demasiada abstracción, yo soy directo, es concreto y aquí hay tanta información que normalmente no me siento cómodo. Pero para los neurotípicos puede pasarles igual frente a ellos. Claro. Entonces es todo un proceso y un trabajo poder desarrollar en ellos como que estas dos áreas, ¿no? Que puedan ampliar básicamente como estos temas restrictivos, estas áreas de interés que son muy específicos, pero eso va unido con otras cosas. Un altísimo porcentaje de personas que están dentro de la condición del autismo van a presentar alteraciones sensoriales. Y allí creo que es muy importante el trabajo que hoy en día a nivel de la cultura, de la sociedad, ¿verdad? Se hace en relación a poder tener empatía frente a las alteraciones sensoriales. Esas alteraciones sensoriales que condicionan lo que para algunos, o sea, vamos a tomar básicamente todos nuestros sentidos, pero lo que para nosotros puede significar una caricia, esta caricia para muchos de ellos que tienen hipersensibilidad, o sea, que sienten el triple o el cuádruple de lo que nosotros sentimos, implica dolor. Entonces, por eso hay un grupo de personas dentro del espectro que rechazan el contacto físico. Y esto, equivocadamente, se ha asociado al contacto con la emoción y el vínculo. Y como un rechazo. Ajá, como si estuviese rechazando. Pero son condiciones básicamente diferentes. O sea, realmente es el contacto físico me duele. Y por lo tanto no quiero que me toques. Muchos de ellos realizan acciones como utilizar mangas largas, ponerse guantes, y tú ves que generalmente van a estar en una posición como de un poco más separados, ¿verdad? Porque no quieren correr el riesgo de que alguien vaya a establecer contacto físico con ellos. Eso se debe a que neurológicamente presentan estas alteraciones en hipersensibilidad. Pero esto pasa en todos los canales de los sentidos. Entonces, por ejemplo, a nivel visual, cuando ellos llegan a lugares donde hay mucho movimiento, muchos colores, normalmente se sienten muy abrumados, ¿verdad? Eso pasa a nivel auditivo, cuando van a una fiesta, cuando van a la escuela, sí, ¿verdad? Incluso cuando salen a un centro comercial, que tal vez en los centros comerciales, al ser mucho más amplios, pues el sonido se diluye un poco, ¿verdad? Entonces, las personas que son autistas y que presentan hipersensibilidades, usualmente van a sentir ansiedad, porque siempre están esperando de dónde van a llegar esos estímulos que van a ser molestos y dolorosos para mí. Entonces, en la pandemia, por ejemplo, encontramos cuando estuvimos restringidos en nuestras casas, guardaditos, ellos fueron los más felices. Claro, sin ruido, sin demasiada estimulación visual, sin demasiada gente con la cual convivir, con rutinas establecidas. Entonces ellos fueron los más beneficiados porque no fueron obligados a socializar y a estar vinculados afuera. Pero ¿qué pasó? Cuando pasa la pandemia, cuando estas personas tuvieron que nuevamente vincularse después del tiempo, estaban de mucho tiempo en casa, estuvieron completamente deshabituados a la interacción. Entonces fue un rechazo a no quiero estudiar, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la universidad. No, y tengo chicos y conozco familias que tomaron la decisión de cambiar el sistema educativo desde casa. Wow. Porque no lograron, ya habían perdido demasiado tiempo estando como muy encerrados, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado está la parte opuesta, o sea, por eso se habla de un espectro, ¿verdad? Por otro lado, hay personas dentro del espectro que, al contrario de presentar hipersensibilidad, o sea, que sienten demasiado en uno o varios de los canales de los sentidos, presentan hiposensibilidad. Es decir, que necesitan un estímulo muy fuerte para tener una respuesta pequeña. Entonces, ¿a nivel sensorial? A nivel sensorial. Ajá. Entonces, ¿qué sucede allí, Rebe? Pues básicamente las personas, el cerebro,
que pues es una maravilla, nuestro cerebro busca autosanarse. Entonces, como el cerebro no está registrando la información sensorial, entonces comienza a hacer y mandar información al cuerpo de, oye, no siento tus piernas, no siento tu cuerpo, muévete, muévete, no lo siento, muévete. No estoy sintiendo, no hay respuesta auditiva. Produce sonido para entrenarte a que puedas percibirlo. Y así es con todos los sentidos. Okay. Entonces, una persona que tiene hiposensibilidad a nivel gustativo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo lo que encuentra lo lleva a la boca. Quiere probar todo. Quiere probar todo porque no siente. Entonces, tenemos que buscar cómo generar respuestas a través de técnicas, ¿verdad? Y terapias específicas que hoy en día se conocen. Claro. Entonces, la hiposensibilidad, el niño que de repente no siente, porque así como comentábamos, el niño que siente mucho se aísla y no quiere contacto físico. El que es hiposensible es el niño o la persona que permanentemente está golpeando. Uh-huh. Entonces golpea superficies para sentir. Son chicos que de repente les gusta caerse, que tropieza con las cosas, porque no conoce, no siente su cuerpo. Entiendo. Entonces yo, como una analogía, les digo a las personas, es como cuando se te duerme una mano. Rebe, cuando se te duerme una mano, ¿tú qué haces? La mueves, la golpeas. La golpeas. Sí. Uh-huh. Eso hace el cerebro. Claro. Es lo que te dice es, oye, no tengo control, ¿qué está pasando? No la siento. Entonces primero es movimiento y si no hay golpeteo, ¿verdad? Y es como sentir adormecidas las extremidades todo el tiempo. Es 24 horas. Entonces necesitamos, eso es a nivel de lo que sería a nivel táctil. Pero todo esto pasa en todos los canales de los sentidos. Uh-huh. Entonces, las personas autistas que cursan con hiposensibilidad generalmente son buscadores activos de estímulos. Dependiendo qué sentido está alterado, vas a encontrar manifestaciones. Golpeteo, sonidos, movimiento, hiperactividad. Vas a encontrar visualmente, pueden jugar con la mirada, acercar y alejar objetos de repente para jugar con el enfoque. O sea, en cada sentido vas a encontrar toda una manifestación. Por eso decimos que es un gran espectro, porque cada persona es única. Y hay personas que cursan básicamente con hiposensibilidad e hipersensibilidad en algunas partes del cuerpo y en algunos sentidos. O sea, puede haber una combinación de los dos en distintos sentidos. Todas las mezclas posibles, no solamente entre hipo e hiper, en uno o en varios canales de los sentidos, sino en las partes del cuerpo también. Entiendo. ¿Sabes? Entonces tenemos niños fluctuantes que generalmente decíamos mixtos, que cursan con que su sistema nervioso cuando está activo pueden presentar hipersensibilidad y cuando están equilibrados pueden estar regularizados. O básicamente que pueden tener respuestas adaptativas sin alteración sensorial, pero también pueden ser hiposensibles. O sea, es todo un proceso neurológico poder llegar a que ellos puedan realmente vivir de una manera equilibrada, sensorialmente hablando. Entonces, yo pienso que la empatía, de poder entender que, bueno, hoy en día algunos teatros o algunas de repente salas en algunas horas de películas, uh-huh. Tenemos bajo volumen, bajas luces, de repente, para que ellos puedan tener una experiencia que sea gratificante y que no sea abrumadora. Claro. Uh-huh. Entonces, cada vez más esos lugares para ellos son una bendición porque es poder vivir con el derecho a poder disfrutar sin tener que sufrir. ¿Cuáles consideras que pueden ser algunas señales tempranas que debemos de atender? Bueno, fíjate que yo creo que el tema de la atención temprana es de las cosas más importantes y en TEA 360 creo que nos focalizamos muchísimo en hacer capacitación, en hacer acompañamiento a escuelas, a familias, al sistema de salud, en poder identificar a la edad más temprana.
Anteriormente, fíjate que en los 90, tal vez se consideraba que a los 6 años A los 6 años se en podría hospital. hacer el diagnóstico. Ajá. Yo creo que para los años 90, los 2000, se hablaba de los 3 años. En los países más desarrollados, y te puedo compartir una muy buena noticia de que hoy en día acá en Nuevo León, yo participé en una campaña que se llama Único en 115, donde estábamos detectando las señales entre los 14 y los 30 meses de edad, o sea, bebitos. Y de allí pues hicimos una capacitación, hicimos un acompañamiento con un grupo de instituciones eh, donde se hizo un vínculo con Estados Unidos, con una universidad que tiene un programa especializado para autismo, donde se estaba buscando realizar cambios en políticas públicas. Bien. Donde estamos buscando que realmente el sistema de salud pueda realmente identificar, el sistema de salud debería encargarse de poder en el primer contacto, en el control del niño sano. Hoy en día ya lo estamos logrando, o gracias a muchas instituciones que estamos trabajando en ello, de que se aplique como un tamizaje de habilidades sociales y comunicativas desde que son muy pequeñitos. Y entonces, pues básicamente dentro de esas señales importantes que tenemos que identificar, pues básicamente es el contacto visual. Los bebés, generalmente cuando mamá se acerca, cuando una persona se acerca, cuando los vamos a alimentar, te miran a los ojos. Y es usual encontrar a la población dentro del espectro una tendencia a no establecer contacto visual. De evadir la mirada. Evadir la mirada, Ajá. exactamente. Y entonces hay evasiones francas de que la mamá busca y el chiquito voltea y no establece, o sea, lo evade francamente. Pero hay otros niños que te miran de reojo, nada más, de reojo, pero pasan y te miran de reojito, ¿verdad? Esa es una señal de alarma. La no respuesta al llamado es una señal de alarma. Al llamado de su nombre, ok, ¿verdad? Pedro no voltea, no, pareciera no comprender que esa palabra está asociada a él, ¿sabes? Entonces, la no respuesta al llamado. Al año de edad, todos los niños alrededor del mundo, todos, antes de hablar, su primera acto comunicativo social, que es como inequívoco, que es la esencia de la comunicación social, que es donde las personas dentro del espectro fallan, es la atención conjunta. La atención conjunta es, imagínate tú, un bebé que todavía no habla, que tiene 9, 10, 11, 12 meses, al añito, y quiere un osito que está ahí arriba y no lo alcanza a tomar. Y entonces, ¿qué necesita hacer el bebé? Oye, a nosotros se nos debe de una manera natural, a los neurotípicos, pero un niño tiene que hacer el siguiente proceso complejo. Quiero eso que está allá. ¿Cómo hago para que alguien me lo dé? Tengo que llamar la atención de alguien. Entonces tengo que llorar, lloriquear, golpear, a gugú, hacer sonidos, hasta que tengo la atención de alguien, generalmente mamá, papá, un cuidador. Entonces produzco sonidos y me mira. Y cuando me están mirando, voy a sacar puño cerrado. De esta manera, todos los seres humanos lo hacemos, no importa dónde vivas. Cerramos el puño, sacamos el dedo índice y nuestros ojitos acompañan el dedo índice señalando el objeto deseado. El deseado que está a distancia. Y cuando el dedito estamos señalando para allá, los ojos del niño buscan a su compañero comunicativo solo para verificar que me estás entendiendo, que lo que yo quiero es eso que está allá. ¿Me entiendes? Eso se llama atención conjunta. Bien. ¿Ok? Todos los niños al año de edad lo hacen, pero es algo complejo en la comunicación. Es el primer acto comunicativo por esencia. Las personas que están dentro del espectro no lo hacen. Esa es otra señal. Es otra señal, que no tengamos atención conjunta. Pero luego te voy a contar algo que desafortunadamente pasa, porque hay niños que sí lo han tenido,
pero luego llega un momento en que lo pierden. Otra señal normalmente de alarma es que los niños están embebidos por el mundo de los objetos. ¿Ok? Bien. Entonces se relacionan mucho mejor con objetos que con personas. Con juguetes, con instrumentos, con... Usualmente tienden a no utilizar los juguetes de manera funcional, más bien con cosas que producen sensorialmente. Desde ese momento las alteraciones sensoriales aparecen. Entonces pueden aparecer movimientos repetitivos, golpeteos, balanceos, pueden aparecer de repente sensorialmente el buscar golpetear, dejar caer cosas, observar de repente cosas que los niños a esa edad, siempre que están acostaditos o que todavía no son verticales, sino que están en horizontal, de repente los ventiladores, cosas por el estilo. Un móvil, tal vez. Los móviles en movimiento, pero encontramos que normalmente, más que el buscar a las personas como esta parte del vínculo, la sonrisa social, por ejemplo. Los niños naturalmente, el niño neurotípico a los 4 meses tiene sonrisa social. Los bebitos desde que nacen hasta los 4 meses tienen una sonrisa refleja. Sí. Desde que nacen, ¿verdad? Pero a los 4 meses esa sonrisa ya es voluntaria. Usualmente los niños que están dentro de la condición, cuando mamá se acerca y viene con su biberón o viene porque lo va a consentir, a cargar, generalmente el niño sonríe, se agita y le da sonrisa. Esa sonrisa social dentro del espectro no se presenta generalmente. Entiendo. Entonces, todas estas señales te van diciendo, en la socialización estamos presentando algo que no se está dando como debería darse, porque finalmente la atención conjunta es socializar, ¿verdad? La sonrisa social es socialización. La respuesta al nombre es que yo me identifico socialmente con un nombre que me pusieron y respondo a él, ¿verdad? Y muchas veces los papás dicen, ¿ustedes ya hicieron pruebas auditivas? O sea, que realmente no es que no esté respondiendo porque no esté escuchando, y generalmente un alto porcentaje de papás te va a decir si escucha. Y lo sé porque cuando estoy abriendo el papelillo de un dulce, inmediatamente voltea. Pero si yo lo llamo por su nombre, no. O cuando aparece en la televisión una determinada propaganda, va a acercarse gateando, corriendo porque quiere verlo. Entonces sí sabemos, pero también cuando prendemos la licuadora, se tapan los oídos, también cuando ciertos sonidos específicos van a generar respuestas. Entonces, aunque debe hacerse un tamizaje visual, auditivo, como todo niño, ¿verdad? Por lo general, sí recomendamos que a los papás que de todas maneras descartemos que biológicamente no vamos a tener o médicamente no tenemos una afectación, ¿verdad? Claro. Es importante hacerlo. Pero normalmente estas señales generalmente van a ser como importantes de tenerlas presentes. ¿Qué tanta diferencia hace la detección temprana? Uy, es como del cielo a la tierra. Es gigantesca. La mayor parte de los niños que hemos detectado en edades tempranas, no importa la masividad de los síntomas, que de repente estén muy marcados, que haya demasiado aislamiento, que no haya conducta de interacción social, que no haya contacto visual, o sea, independiente de qué tanto, cuando hay una detección temprana y empezamos con una atención oportuna, básicamente recurrimos a lo que denominamos la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es como la capacidad del cerebro de que unas regiones puedan asumir funciones de otras que estén dormidas o donde haya una lesión, ¿verdad? Entonces, cuando tú estimulas apropiadamente a los niños, no importa la masividad de las manifestaciones, los niños, los que nosotros hemos manejado, todos son verbales, por ejemplo. Aunque cuando llegaron, no eran verbales. Pero para nada, o sea. Y con las técnicas en edades tempranas, o sea, la edad crítica para el desarrollo del habla, fíjate lo importante que es la atención temprana. La edad crítica para el habla, en los niños neurotípicos, o sea, los niños empiezan a hablar al año, ¿verdad? Al añito después de que tienen esta
se afianzan neurológicamente en la atención conjunta, el siguiente paso es hablar, ¿verdad? Y así se da. Sí. Entonces, entre los 12, ¿verdad? Y los 18, 24 meses es la edad en que neurológicamente el cerebro tiene la mayor ventana para el desarrollo del lenguaje. Pero entonces si identificamos un niño más tarde, esa ventana sigue existiendo, nada más que esa ventana se va cerrando. O la plasticidad ya no es no es su edad, no es un momento crítico, ¿sabes? Entonces, conozco efectivamente personas que están dentro del espectro que comenzaron a hablar a los 12, a los 14, a los 16 años. Sí hay. No quiero decir que no existan. Pero cuando se identificaron, el lenguaje que desarrollaron estos pequeñitos es mucho más fluido, y cuando hay lenguaje, hay simbolización, y de su desarrollo cognitivo se amplía. Y cuando tenemos esta parte, entonces la conducta es mucho más regulada, porque ya no tengo que actuar lo que siento cuando puedo poner palabras. Claro. ¿Sabes? Entonces es cambiar la vida impresionantemente. En países desarrollados han tomado han hecho las estadísticas de la inversión que alguien tiene que pagar, sea el Estado, sean las familias, sean las donaciones, alguien, cuando se hace detección temprana, el dinero que tiene que invertirse en ese niño, ¿verdad? Versus los niños que fueron detectados tardíamente, y es como una quinta parte de todo el recurso que se requiere, porque son niños que logran cada vez requerir menos apoyos terapéuticos, menos apoyos médicos. Entonces, pues la detección temprana es lo que debería estar súper documentado, debería estar en un proceso en el sistema de salud que ahorraría millones y millones de pesos. Y más con una incidencia creciente. Bueno, si venimos a hablar de las incidencias, en los años 80 se consideraba que entre 4 y 6 por cada 10,000 nacimientos iban a tener la condición. Entre 4 y 6 niños. De 100. De cada 10,000. 10,000. Entre 4 y 6 niños que nacían, entre 10,000 niños presentaban la condición. Estoy hablando años 80. Años 90, 225 niños, ¿verdad? Por cada 1,000. O sea, la proporción geométricamente ha venido creciendo, ¿verdad? Los años, estamos en 2025, hace 2 años, un niño de cada 66 niños que nace está dentro del espectro del autismo. Año 2025 todavía, generalmente en países mucho más desarrollados. Fíjate que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema de detección de los niños por la forma como el sistema de salud trabaja. Entonces los detectan y ya hay un camino definido para los niños. Eso hace que pueda medirse. Eso hace que puedan saber, claro, que puedan tener estadísticas realmente, ¿verdad? Y normalmente ahorita se habla de que de cada 33 niños que nacen, uno está dentro del espectro. Wow. Eso en Estados Unidos. Pero eso está pasando en países orientales, donde de repente hay como el sistema de salud está conformado de una manera que permite tomar las estadísticas y medir orgánicamente. Claro. ¿Verdad? Nosotros tal vez tenemos sistemas, o muchos países latinoamericanos tenemos sistemas de salud que están fraccionados. Entonces, no hay una línea que lleve. Entonces, se filtra y es difícil poder tener estadísticas. Sin embargo, ahorita, Autismo ABP, que es una asociación que nos ha unido, está haciendo una investigación ahorita con empresas muy grandes, privadas. Está con la Secretaría de Salud, y fíjate y con el Seguro Social, y ha encontrado que esos datos se están replicando aquí. Bien. En pequeño. Estamos hablando de que solo es en Nuevo León, pero ya en algunas
de alguna manera ya se está pudiendo y desafortunadamente esas estadísticas que existen en algunos países desarrollados, pareciera ser que se está duplicando aquí. Entonces se están sentando las bases en Nuevo León para comenzar a tener una estadística más confiable. Así es. Excelente. Y hacer pues obviamente detección temprana, ¿verdad? Y existen formas que son bastante económicas para hacer el tamizaje. De repente hemos hecho capacitación en Secretaría de Educación, donde están las guarderías, en las clínicas del Seguro Social, con algunas que están ubicadas donde están los niños, las familias más jóvenes, porque queremos llegar a realmente cambiar haciendo detección temprana, ¿verdad? Que eso se verá en años posteriores, cuando estos chiquitos tengan 6 años y vayan a la primaria y ya lleguen con muchas más habilidades. Y tú sabes que la nueva ley de educación mexicana es inclusiva. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces ahora todos vamos a la escuela. No importa qué. No importa qué neurodivergencia tengas, sí. Todos vamos a la escuela que te queda cerquita a tu casa. Entonces, todos necesitamos estar preparados. Pero la mejor preparación es poder detectar tempranamente, hacer intervención oportuna y poderlos entregar al sistema educativo siendo la mejor versión de ellos mismos, donde ellos van a disfrutar la escuela igual que todos. Claro. En tu experiencia, ¿qué significa realizar una intervención integral? Pues precisamente, fíjate que la forma como las personas dentro del espectro del autismo realmente es una condición que realmente, si el niño está aquí en el centro, es una condición que tiene mínimamente 5 áreas donde se requiere atención. Entonces, lo primero, el área médica. El área médica, hoy en día, por ejemplo, sabemos que los niños con el trastorno nacen con esa condición e investigaciones muy recientes están tratando de identificar qué falla. Que falla en la concepción. Falla que en el proceso de su gestación. Exacto. ¿Verdad? Y estamos encontrando de repente que los niños con TEA hoy en día existe básicamente. Yo creo que es muy importante poder compartir con el público en general, con las familias, que existen 2 vertientes. Hay una medicina tradicional y hay de repente un abordaje un poco diferente en relación al cuidado y la atención médica de las personas con la condición y con muchas otras condiciones. No solamente te voy a hablar ahorita del autismo, sino los niños con TEA hay una teoría que cada vez está tomando más evidencia e investigación, pero todavía nos encontramos en ese camino de que hay un área médica que dice que no, un porcentaje alto de médicos que dicen que no, pero hay otro porcentaje que cada vez es mayor que dice que el sistema gastrointestinal de los niños con TEA nacen con una alteración en el sistema gastrointestinal. Y hay investigaciones, hay una investigación que está tratando de identificar y que se está haciendo aquí en Nuevo León, entre otros lugares en Estados Unidos y en otras partes, donde se está buscando suplementar de repente a las mamás con ciertos nutrientes que ayuden a que su sistema gastrointestinal se forme bien. Durante la gestación. Durante la gestación. Wow. Se está haciendo hoy en día. Como todavía es muy preliminar, no te puedo dar mayores informaciones porque ahorita está en curso, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que desde el área médica, los niños dentro del espectro del autismo, bueno, yo no sé si tú has escuchado más bien hablar del eje intestino-cerebro. Más o menos, sí. ¿Has escuchado hablar de eso? Hoy en día sabemos que la mayor parte de los neurotransmisores que necesita nuestro cerebro para funcionar se gestan, se producen en el intestino. Y entonces, normalmente por eso decimos que hoy en día nuestro segundo cerebro es el intestino, porque es el que nutre al cerebro para que el cerebro funcione bien. Sabemos que en los niños dentro del espectro tenemos varias deficiencias, ¿verdad? Y por eso muchos niños tienen deficiencias en dopamina, en serotonina. Hay muchos que tienen sobreproducción, por ejemplo, de adrenalina. Siempre están
listos, Alertas. alertas. Los niños que tienen hipersensibilidad siempre están alertas al escape, a la defensa y al ataque, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la nutrición dentro del área médica, lo que tiene que ver con el sistema gastrointestinal, los gastro, ¿verdad? Los neurólogos, obviamente. Y en algunas ocasiones, fíjate que de repente los niños con TEA se condicionan con trastornos del dormir. Del sueño. Sí. Trastornos del sueño o porque no logran dormir, no logran conciliar el sueño o porque su sueño se ve alterado y se levantan muchas veces durante la noche, ¿verdad? Y tenemos niños que pasan una noche entera, 2 noches enteras sin dormir, por ejemplo. Y entonces hoy en día, cuando estamos haciendo una modificación desde la parte de la nutrición, estamos logrando que los niños puedan conciliar el sueño, por ejemplo, de una manera natural. Porque hoy en día casi todos están tomando algunas cosas que no las quiero nombrar para que no todo el mundo vaya a comprar ahorita, que se están utilizando para regular el sueño, pero son cosas no naturales, ¿verdad? O sea, necesitamos qué es lo que está pasando en ellos. Entonces, sí sabemos que en el área médica, lo que es nutrición, los problemas gastrointestinales, los niños cursan con constipaciones y con diarreas, por ejemplo, y tienen dolor. Y deshidratación también. Exactamente, o sea, hay como muchos componentes de alteración en el sistema gastrointestinal de los niños dentro del espectro del autismo, como también sucede en otras condiciones que hoy en día ya se están identificando. Y entonces dentro del área médica, pues hay un 60% de niños con TEA que neurológicamente se sabe que tienen alguna alteración porque los exámenes neurológicos los muestran, ya sean o porque hay alteración en la estructura del cerebro o porque normalmente el funcionamiento eléctrico del cerebro falla, ¿verdad? O porque hay evidencia normalmente de sustancias bioquímicas que están alteradas. Pero hay un 40% de niños que están dentro del espectro que todos sus exámenes neurológicos son normales. No hay alteración, no se encuentra nada. ¿Okay? Y ahí es donde entra el conflicto. Entonces ahí es cuál es la causa, cómo son las afectaciones. Ellos todos son tan diferentes, ¿verdad? Entonces, dentro del área médica, el neurólogo, el psiquiatra en algunos casos, la medicina funcional, la pediatría con conocimiento avalado en el manejo biológico del autismo que existe, la especialidad hoy en día, deben desde el área médica aportar. Bien. A este abordaje integral. Esa es uno de los 5. Okay. El otro, pues obviamente, son las terapias, ¿verdad? Terapias. La intervención directamente para los niños. En el área del lenguaje y comunicación, por las dificultades que tienen, que muchas veces pueden ser niños verbales, pero la pragmática del lenguaje, que es cómo utilizamos el lenguaje socialmente, ellos fallan. Entonces, la terapia del lenguaje con este énfasis. Hay algunos niños que de repente la integración sensorial, ¿verdad? Es otro de los campos donde hacer intervención es muy importante. Tenemos la psicología como el desarrollo de las habilidades para el aprendizaje. Lo que hablamos nosotros de todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿verdad? La atención, la concentración, el planeamiento motor, o sea, muchos abordajes donde estamos buscando que su comportamiento, sus habilidades socioemocionales, la autorregulación emocional, el autocontrol, puedan llevarlo, la parte sensorial que la puedan regular, que ya puedan tener ellos control sobre sus manifestaciones. Todos estos son como que aspectos muy importantes terapéuticos. Pero creo que lo más válido de las intervenciones que hacemos desde hace muchos años a nivel integral es que cada vez más es la psicología y las ciencias basadas en evidencia hoy en día están logrando tener programas y modelos que son avalados, que sabemos que sí funcionan, ¿verdad? Entonces las certificaciones, tener una buena formación, capacitación y certificación para hacer una intervención eficiente es muy importante. Claro. Especializada para TEA. Claro. ¿Verdad? Bueno, entonces eso es como la parte terapéutica. Luego tenemos un enfoque familiar, la familia.
La familia es el pilar. Y la familia pues pasa por diferentes momentos de cómo acompañamos, de cómo proyectamos a nuestros hijos, de qué valores queremos que nuestros hijos pues conformen los valores pilares de la familia. Cómo proyectamos como cuando un niño no ha nacido, de repente tú dices, papá dice, y va a ir conmigo. Todavía no sabemos si es niño o niña, pero todos los papás están pensando en quién representa ese hijo, esa hija. Y esos anhelos, y cuando vamos a comprar su ropita. Y la ropita, que si rosa, que si azul, y desde ahí, o sea, desde el género, ya tenemos una cantidad, construimos todo un mundo en torno a los niños. Y entonces, ¿cómo eso va llevando, verdad, a la proyección que tenemos sobre nuestro hijo, verdad? Y normalmente, cuando pasamos por el proceso que los papás empiezan a ver que algunas cosas no van funcionando bien o no se va desarrollando como debería, o en la guardería se lo comentan a los papás, o yo soy primerizo y no tuve con quién comparar, pero en la guardería me dijeron que hay ciertas cosas preocupantes, y luego normalmente pues empiezan un caminar por saber qué está pasando, ¿verdad? Y cuando pues existen muchos mitos con respecto al autismo. Y muchas cosas que veíamos hace mucho tiempo, me preguntabas tú hace algún tiempo, ¿qué tanto ha cambiado la percepción, verdad? Hoy en día las personas dentro del espectro del autismo son estudiantes, son profesionales, tienen familias, se casan, cuando han tenido un buen manejo, un abordaje apropiado, un abordaje que ha permitido que ellos se descubran a ellos mismos y cuál es su misión en la vida y cuáles son sus expectativas, como cualquier otra persona. Y en todo eso juega mucho el pilar de la familia. La familia es fundamental en ese sentido, ¿no? Porque es quien te da la seguridad, la confianza, quien va al lado tuyo. Porque yo le digo mucho a los papás que tu hijo es único y irrepetible, como todos los seres humanos, ¿verdad? Y entonces el rol del papá es aceptar, amar y acompañar. A cualquier hijo. A cualquier hijo. En cualquier contexto. Exacto. Tú no vas a hacer lo que yo quiero que tú seas. Tú eres tú. Y yo voy a ir caminando contigo, yo te acompaño en tu vida, yo te acompaño en tu camino, y entonces vamos caminando, y de repente cuando tú quieres agarrar un camino como que no es muy bueno, o que la gente que tiene experiencia y conocimiento te dice, oye, por allí no es, vente, mira, ¿por qué no observas estos otros panoramas y buscas cuál es tu camino? Pero si cuando encontramos un obstáculo en el camino, y hay una piedra y nos caemos, pues de ahí aprendemos. Y entonces muy posiblemente el acompañar es yo te doy mi mano para que tú te soportes en ella y puedas seguir tu camino, ¿verdad? Claro. Pero los obstáculos están para aprender y para caerse y para levantarse y para continuar, ¿verdad? Y las personas con TEA, debería para todas las familias ser como igual que con el resto de sus hijos, porque yo le digo a los papás, la inclusión empieza en casa. Claro. ¿Verdad? Y entonces, si todos tenemos responsabilidades en casa, pues la persona que tiene alguna condición también debe tener las mismas responsabilidades, tal vez ajustadas, adecuadas, pero las mismas, ¿verdad? La misma exigencia, las mismas normas, las mismas reglas. No hacer excepciones. Bueno, de repente tenemos que ajustar porque cada niño en una familia, aunque todos los niños son criados por el mismo papá y la misma mamá, cada uno tiene necesidades diferentes. Así es. Entonces la crianza no es igual para todos. No es. Necesitamos cada uno, hay que darle a cada quien lo que nosotros hablábamos y de repente en TEA 60 decimos equidad, ¿verdad? Y la equidad terapéutica en nuestro caso significa darle a cada uno de nuestros pacientes lo que ellos necesitan. No a todos lo mismo, a cada quien lo que necesita. Y en las familias igual. Entonces cuando tú dices la misma sin excepciones, es que las excepciones, la equidad implica un poco de flexibilidad, pero realmente los valores, las expectativas, las responsabilidades son las mismas.
¿Cuál es el papel de los Y hermanos? fíjate que mi experiencia con hermanos, o sea, eso es como un tema grandísimo, muy importante, eh, um, porque el orden de los hermanos en relación a al niño, al hermano con TEA, es muy importante, ¿sabes? Cuando yo pienso que las cosas más importantes es que en relación a hermanos, es que la atención es una necesidad psicológica innegociable. O sea, el ser humano, o sea, todas las personas siempre que van, o sea, todos y siempre vamos a terapia, a donde vamos a terminar es por allá y entonces, con nuestros papás y cuando nosotros fuimos pequeños. ¿Y por qué sucede así? O sea, ¿por qué? Porque a nosotros como personas nos marca nuestra infancia, ¿verdad? Y obviamente, y gracias a Dios, dentro de los avances de la psicología y la terapia, pues cuando tú fuiste niño, fuiste sujeto de crianza de personas que también fueron sujetos de crianza y ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Pero ahora que tú eres adulto, entonces tú dices, eso me pasó, pero ahora qué quiero hacer yo con mi vida. Y ahí es donde yo digo, yo viví esto en el pasado, pero yo necesito resignificar y yo necesito superar y eso va a quedar allá atrás. Esa es como, gracias a Dios, la posibilidad que tenemos los seres humanos de poder convertirnos en dueños de nuestra propia vida, de lo que nosotros queremos para el futuro, ¿verdad? Entonces, con los hermanos, usualmente encontramos en las familias que cuando vemos a una persona más vulnerable, la atención va a ir ahí, se va a focalizar, eso es como natural, ¿sabes? Entonces, en los seres humanos. Entonces, al tener mayor vulnerabilidad, entonces tal vez papá, tal vez mamá se focalizan mucho más en alguien que necesita más apoyo que el resto. Sin embargo, los hermanos siguen necesitando esa atención psicológica básica que todos requerimos y necesitamos. Claro. La cuestión es que los hermanos racionalizan porque han aprendido que es que mamá dice, mijito, es que tu hermanito necesita, es que él necesita más ahora. Y los hermanos racionalizan y así lo entienden. Sin embargo, el vacío que pueden llegar a sentir cuando no hubo una necesidad psicológica satisfecha, está ahí. Entonces, el equilibrio. Yo le digo a los papás, el buscar el equilibrio. O sea, ustedes siguen siendo y darle la oportunidad. Cuando yo le digo a los papás que la equidad empieza, que la inclusión empieza en casa, ¿verdad? Es dejar que el niño con TEA tenga las mismas batallas que sus hermanos. No hay que protegerlo de que no. O sea, igual necesitan quedarse con el vecino. Igual necesitan quedarse con la abuela. Porque generalmente encontramos que los hermanos con la abuela, con la tía, con el vecino, con la comadre. El niño cantea conmigo. Entiendo. ¿Sabes? O sea, siempre porque sentimos que nadie lo va a atender como yo, nadie lo entiende, no se comunica bien, ¿verdad? Pero equidad también y decir que él tiene también el mismo derecho a vivir lo que sus hermanos viven. Claro, exponerlos a que descubran en ellos cómo son en otros ambientes. Exacto, tiene que aprender cómo se va a comunicar allá, no donde yo me he convertido en una experta en poder saber qué es lo que quiere y qué gesto. Una mamita, fíjate que ayer una chiquita se me acercó y puso sus manos aquí. Y entonces su mamá me dijo, es que lo que ella quiere es que tú saltes con ella. Me dijo. Entonces yo, ¿cómo? Entonces me dice, sí, cuando ella hace este gesto es que quiere que yo salte. Entonces las mamás son expertas en poder leer cualquier señal. Y lo que yo le digo a las mamás es, tú ya eres una experta. Felicidades. Ahora necesitamos que el experto en comunicarse sea el personaje en cuestión, ¿verdad? El niño necesita, pero para que él aprenda necesita estar en ambientes donde la gente no le entiende eso que él hace, sino que él necesita evolucionar. Claro. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces es muy importante al interior de las familias y con los hermanos siempre estar pensando que los hermanos necesitan atención, que necesitan atención uno a uno, así como se la das a tu hijo, y él va a tener que estar con alguien más mientras tú estás uno a uno. Y eso le da la oportunidad a toda la familia
de tener confianza en que todo va a estar bien y que él está aprendiendo a moverse en otros ambientes. Claro, muy bien. Para ir cerrando, Adri, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las personas que nos escuchan? Uno de los mensajes tal vez más importantes es, pues, lo que los niños me han enseñado, lo que las personas dentro del espectro me han enseñado, ¿verdad? Es que ellos, yo diría, tu hijo no es un problema, ¿verdad? Es un individuo al cual hay que descubrir y hay que acompañar para que él pueda llegar a ser la mejor versión del mismo. Excelente, muchas gracias, Adri. A ti. Gracias a todos por escucharnos y en TEA 360 estamos convencidos que la inclusión no es un favor, es un derecho. Muchas gracias.